Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sus manos en agonía a Dios rogaron pasar de él la copa. Alguien poco después con un beso cruel le vendió al Señor. Ahora sus manos están temblando. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo, espero que estén muy bien con sus familias y listos para ir a sus centros de reuniones. Hoy tendremos esta clase de Ven Sígueme virtual, aquí en compañía de su servidor Walter Posada. Veremos unos capítulos fabulosos del Nuevo Testamento, Mateo 26, Marcos 14 y Juan 13. En el manual de Ven Sígueme, esta clase se llama En Memoria. ¿En memoria de quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Esta clase la veremos desde el día de mañana, mayo 29, lunes mayo 29, hasta el próximo domingo 4 de junio, empezando el mes. Y quisiera iniciar con una pregunta para todos ustedes. ¿Cómo recuerdo a mi Salvador, al Salvador Jesucristo, durante y después de la Santa Cena? Me gustaría dejarles esa pregunta para comenzar y que ojalá puedan dejar su like, su reporte de asistencia, pero también sus comentarios aquí debajo de esta clase durante toda la semana, mientras pueden apreciar este contenido que hacemos con tanto amor para todos ustedes. Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas al salón de clases virtual, al aula de Ven Sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras. Y bien, mis amados hermanos y hermanas, antes de iniciar, quiero compartirles que esta lección ha sido una de las que más ha tocado mi corazón durante su preparación. De hecho, derramé algunas lágrimas de pensar en todo el amor, la disposición, la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo. Creo que esta lección me está ayudando personalmente a mí a tomar la Santa Cena de otra manera, a prepararme para la Santa Cena de otra manera. Creo que el Señor está requiriendo de mí, pero también los incluyo a ustedes, de cada uno de ustedes, el que tomemos la Santa Cena de una manera más reverente, más significativa para cada uno de nosotros y más llena de devoción y de humildad, recordándole siempre, no pasándolo simplemente como un momento cualquiera en nuestra semana, como un momento que asistimos y que ya nos alejamos y todo vuelve a ser igual. He utilizado esta palabra en otros momentos y me gustaría mucho que tal vez pudiéramos hacer del momento de la Santa Cena el momento de inicio de transformación semanal para cada uno de nosotros. Un momento de transformación. Eso es lo que personalmente siento que he aprendido durante la preparación de esta clase para todos ustedes. Así que empecemos de una vez con la lección. Y en Mateo 26, en los versículos 26 al 28, sucede algo. Antes del día de morir, Jesús dio a sus discípulos algo para que lo recordaran. Una ordenanza universal y perpetua. Esa ordenanza que incluso nos acompaña a nosotros cada día hasta el día de hoy.
Dice la Escritura que Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Aquello sucedió hace aproximadamente 2000 años, en un lugar que la mayoría de nosotros nunca veremos, en un idioma en que nosotros no podemos entender, o al menos la mayoría no entendemos. Sin embargo, ahora, cada domingo, en nuestros edificios, en nuestros centros de reuniones, hombres jóvenes, sacerdotes, diáconos, maestros, presbíteros, autorizados para actuar en el nombre de Jesucristo, lo hacen de la misma forma en que Él lo hizo aquella vez. Toman el pan, el agua, lo preparan, lo bendicen y cada uno de ellos lo da a nosotros, los discípulos de Él. Es un acto muy sencillo, tranquilo, pero es fundamental para cada uno de nosotros comer de ese pan y tomar de esa agua. Ese pan y esa agua son sagrados para todos nosotros. Son nuestra manera literal de decirle al Señor que jamás lo olvidamos. Y no solamente que no lo olvidamos, sino que leeremos, estudiaremos y aprenderemos de sus enseñanzas. Diremos: jamás te voy a olvidar, jamás voy a dejar que pase tu sangre y tu cuerpo sobre mí sin ser transformado. Eso es lo que aprendemos de esta hermosa ordenanza universal y perpetua llamada la Santa Cena. Y espero que durante este día y durante esta clase nosotros podamos reflexionar mucho. Y si tú estás viendo esta clase antes de ir a tu centro de reuniones, tal vez puedas experimentar eso aún en este mismo día de reposo. Y si lo estás viendo después, cuando vuelvas de tu casa o durante la semana, está bien que pienses: ¿cómo tomé la Santa Cena en el día de reposo y cómo lo voy a hacer en el siguiente día? Y bien, hablemos de los principios que vamos a tratar esta semana. Y el primer principio que vamos a ver es que una mujer se anticipó a ungir el cuerpo de Jesucristo como preparación para la sepultura. Vamos a aprender mucho acerca de este principio, cómo esta mujer se acercó con humildad y cómo tal vez nosotros no reverenciamos su muerte, su cuerpo, su sangre y no le ofrecemos lo mejor. El segundo principio es un principio que en apariencia en la historia parece devastador, desconsolador. Es una pregunta personal: ¿soy yo, Señor? Esa pregunta la vamos a analizar y vamos a ver cómo se aplica a nosotros en este momento en nuestra vida. El tercer principio que vamos a tratar esta semana se encuentra en Mateo 26 y en Marcos 14, justamente de lo que hablábamos al principio, cómo la Santa Cena es una oportunidad para recordar a nuestro Salvador Jesucristo. El principio número 4 de esta semana de la lección de Ven, Sígueme es que el Salvador es nuestro ejemplo de servir con humildad al prójimo, cómo Él atendió a sus discípulos, cómo los lavó, cómo les sirvió, cómo los atendió. Y el principio número 5 de esta semana es que mi amor por los demás es una señal de que yo soy un verdadero discípulo de Jesucristo. Así que no hay tal cosa como soy santo de los últimos días y no sirvo. Y esos son los principios que veremos esta semana. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, que tomamos los principios del manual directamente de Ven, Sígueme. Pero también doy mis opiniones personales sobre la clase. Bueno, dicen por ahí que es como la mayordomía del maestro, poder enseñar y de acuerdo al Espíritu también hablar y expresar sus sentimientos. Muy bien, y iniciamos con este principio número 1, en el que la mujer se anticipa a ungir el cuerpo de Jesucristo para la sepultura. Esta es la historia de una mujer que ofrece un tributo al Rey de Reyes y ella da este homenaje al Señor en vida, de acuerdo a las mismas palabras del Salvador. Ella lo prepara para su momento más amargo y para nosotros el más sublime y glorioso, su sacrificio y su muerte. Los versículos nos dicen lo siguiente: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Me encanta esta historia. ¿Cómo creen ustedes, mis amados hermanos, que esta mención se podría aplicar a nosotros? ¿Se contará de lo que hemos hecho algún día? Esta misma historia se expresa en el Evangelio según Marcos. En el capítulo 11, Julie Smith, profesora de BYU, nos enseña lo siguiente, que se encuentra en la aplicación de Scripture Plus de Central de las Escrituras. Julie Smith nos dice lo siguiente:
la buena acción de la mujer del versículo 3 contrasta con las siniestras acciones de Judas y los sumos sacerdotes. No se sabe nada de Simón el leproso, que funcionaba como, digámoslo así, anfitrión de esta cena. Aunque si estaba presente en la comida, es casi seguro que había curado su enfermedad, porque los leprosos no se podrían asociar con las personas limpias. La mujer no parece haber sido invitada a cenar, ya que entra mientras la comida está en curso. Aunque Jesús pide que se la recuerde, sorprendentemente Marcos opta por no identificarla. Su anonimato, por tanto, le permite servir de paradigma del discipulado devoto. El acto de ungir puede apuntar en varias direcciones: hospitalidad, coronación, ordenación o embalsamiento. En un giro interesante, todo esto es probablemente intencionado. Jesús es el Mesías real y sacerdotal, pero también debe morir. Jesús llama especialmente la atención sobre el acto como prefiguración de su propia muerte. Aquí hay cierta ironía. Jesús ha advertido repetidamente a los 12 de su próxima muerte, y sin embargo ellos no entendían este punto, mientras que una mujer sin nombre, aparentemente sin importancia, entiende lo que está por venir. Su acto no fue un despilfarro, como afirman algunos de los presentes, sino un acto extraordinario que reconoce quién es realmente Jesús. Y nuevamente esto me lleva a pensar, bueno, ¿qué estoy yo haciendo en mi vida? ¿De qué manera honro o resalto la labor de mi Salvador Jesucristo? ¿Cómo le demuestro mi amor? ¿Seré recordado por mis actos de servicio? ¿Por cómo emulo su vida? ¿Por cómo sigo sus caminos, sus pasos? Qué interesante que esta mujer hoy es recordada por nosotros, y sin importar que sepamos su nombre, sabemos que su nombre es reconocido, recordado entre las grandes mujeres de Sión por nuestro Padre Celestial, por su Hijo Jesucristo, y hoy día por todos los santos de los últimos días. Y ahora entramos al principio número 2 de esta lección de Ven, Sígueme. Antes de entrar a él, quiero recordarles, como ya les dije, que tomamos todos los principios que se tratan en el manual de manera personal y familiar para que ustedes los puedan estudiar también en casa y los puedan utilizar para su noche de hogar. Este segundo principio es una pregunta. De hecho, es una pregunta que cuando se hace no se puede aplicar a ninguna otra persona, sino a nosotros mismos. ¿Soy yo, Señor? Y resulta, mis amados hermanos y hermanas, que llegamos al momento que yo llamo el momento supremo de la hipocresía, de la socarronería, con una malicia y arrogancia superior, pero al mismo tiempo degradante. Judas pregunta, de la misma manera que el ladrón que roba o el asesino que mata, si realmente tiene la culpa. Y esta culpa, literalmente, está manifiesta. En el versículo 25 de este capítulo, sucede lo siguiente. Entonces, respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿soy yo, maestro? Y él le dijo: tú lo has dicho. Si había una respuesta que Judas estaba esperando, no era esta, mis amados hermanos, porque era tan hipócrita y tan socarrona su actitud que esperaba que tal vez el Señor le dijera: no sé, creo que es alguno de ustedes. Pero antes que este traicionero y desdichado Judas quisiera defender su indefendible inocencia, los discípulos, los que le amaban, los que amaban a Jesucristo y deseaban seguir su ejemplo, preguntaron sobre el mismo asunto, con la inocencia que caracteriza a un niño pequeño, que siente tristeza cuando alguien habla de partir, pero que no sabe exactamente y no entiende exactamente el asunto de qué se está hablando. Entonces los versículos nos indican esto. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Qué aprendemos, mis amados hermanos, en cuanto a los discípulos, a partir de la pregunta que le hicieron al Señor en estos versículos que acabamos de leer? ¿Por qué creen que la hicieron? Piensen en cómo podrían ustedes preguntarle al Señor sobre su propia vida: ¿soy yo? Nuevamente, nuestra fuente de Scripture Plus, con Julie Smith, nos lleva al comentario sobre este hecho, que se encuentra también en Marcos 14, en los versículos del 17 al 24. Julie Smith nos dice:
el lector advertido de antemano no debe escandalizarse ante la declaración de Jesús en el versículo 18. Más bien debemos examinar la reacción de los 12. La estructura de la pregunta, ¿seré yo?, en griego indica que los discípulos anticipaban una respuesta negativa, como diciendo, sí, eres tú. Ninguno de ellos sospecha en lo más mínimo de Judas. Los comentarios de Jesús en el versículo 21 indican que este era el plan divino, que requería la muerte de Jesús. Habría progresado con o sin la intervención de Judas, pero debido a su implicación, le esperaban graves consecuencias. Los planes de Dios avanzan, mis amados hermanos y hermanas, a pesar de las intenciones humanas, pero nuestro destino eterno depende de cómo decidimos implicarnos en ellos. O sea, aquí quiero aclarar algo. Los planes de Dios no se frustran. De una u otra manera se realizan. Y aunque yo sea parte de ellos y Dios conozca que yo soy parte de ellos, es mi decisión cómo me implico, cómo me meto en esos planes y las consecuencias o las recompensas que recibiré. Entonces, ante semejante pregunta, yo podría no preguntar, más bien, sino decir seguramente, Señor, soy yo. Soy yo el que no ha hecho todo lo que tú le has pedido. Soy yo el que no ha sido humilde. Soy yo el que tal vez he despreciado a algunos de mis hermanos, que no les he tendido la mano cuando lo necesitaban, cuando yo podía hacerlo. Mis amados hermanos y hermanas, testifico en este momento que seguramente el Salvador tuvo una tristeza enorme en ese momento. Él podría estar haciendo cualquier cosa, pero estaba con ellos, tratando de enseñarles aún en ese momento trágico y aún con uno de los culpables de su muerte física en esta tierra. Y aunque eso, vuelvo y lo repito, era parte del plan, no dejaba de causar dolor y tristeza. Alguien que había estado con él, a quien le había enseñado, le traicionaba. Ahora, por el otro lado, estaba con un montón de discípulos insípidos que apenas estaban empezando a comprender lo que significaba el plan de salvación. Sabían la mayoría por el Espíritu, por revelación, como el Señor lo enseñó, que Él era el Señor de los ejércitos, que Él era el Hijo de Dios, pero no alcanzaban a dimensionar en la perspectiva eterna la trascendencia de su propia vida y de la vida y la muerte de su hermoso y amado Maestro. Me imagino también y puedo sentir el dolor y la tristeza que el Señor tiene por mis malos comportamientos. Y entonces, tal vez cuando me arrodille a orar o nos arrodillemos a orar, tal vez podamos preguntar en nuestras oraciones, Señor, ¿soy yo? Y la respuesta llegará sonora, clara, directa a nuestros corazones. Claro que eres tú. Claro que eres tú quien no obedece mis mandamientos como yo espero. Claro que eres tú quien no ama a mis hijos como yo deseo que los ames. Claro que eres tú quien no da de su vida y de sus pertenencias para que este reino siga adelante. Pero igual, aquí estoy. Si hoy te arrepientes, aquí están mis manos, aquí está mi sangre, aquí está mi cuerpo, aquí está mi sacrificio, para que tú puedas venir a mí. Y entonces atamos todo esto al principio número 3 de esta clase, y es que la Santa Cena es una oportunidad para recordar al Salvador. Hace poco pregunté a mis hermanos en la reunión sacramental, en un discurso que tuve la oportunidad de dar, ¿cuál es uno de los propósitos más importantes por los que venimos a la capilla en el día de reposo? Creo que la respuesta más obvia, mis amados, es para tomar la Santa Cena y renovar nuestros convenios. Y yo les digo hoy, igual que le dije a todos los hermanos en la capilla, que esta respuesta es correcta, pero también es incompleta. La respuesta total debería ser, y ustedes la analizarán en sus casas allá en donde están, venimos a la capilla o vamos a la capilla para tomar la Santa Cena y renovar nuestros convenios. Claro, hasta ahí está bien. Y para transformarnos en seres más semejantes a Cristo. Cuando hablamos de semejantes, estamos hablando de seres similares, casi iguales al otro. Así que lo que espera el Salvador es que nosotros nos transformemos y nos convirtamos en seres, criaturas de Cristo, más semejantes a Él.
y a nuestro Padre Celestial. Él lo ha dicho: ¿qué clase de hombres y aún de mujeres decimos podéis ser o habéis de ser? Aún como yo soy. Es un mandato. ¿Y cómo se lleva a efecto ese mandato? Bueno, cada semana, al tomar la Santa Cena, recibimos una fuerza purificadora, refinadora y transformadora que nos habilita y nos ayuda a ser ese tipo de seres. ¿Cuál es ese tipo de seres? A menudo también escucho a algunos de nosotros decir: bueno, somos seres humanos, cometemos errores. Y es cierto, vivimos en un mundo caído y estamos con unas acciones caídas que nos alejan de Dios. Pero mis amados hermanos y hermanas, no debemos olvidar ni suponer que podemos cruzar los brazos o simplemente utilizar esta justificación como para decir: estoy haciendo mi lucha, estoy guerreando, estoy tratando de hacerme esfuerzo, pero no me pidan más, soy un ser humano. Quiero recordar que no hay tal cosa en el Evangelio como una doctrina de autojustificación. No la hay. Cada uno de nosotros tiene que responder al Señor. Y Él espera que nosotros tomemos ese poder habilitante de la Santa Cena, de ese convenio perpetuo, y lo apliquemos a nuestro corazón y nos transformemos. Algo tiene que pasar con nosotros cada vez que tomamos la Santa Cena, porque tomamos su sangre y comemos, mordemos su cuerpo literalmente, lo inmolamos en nuestra boca, para que ese poder, esa sangre y ese cuerpo simbólicos entren a nuestro corazón y nos conviertan en seres más semejantes a Él. No podemos y no tenemos excusa ante semejante convenio y ante semejante cosa tan hermosa que se nos da cada semana. Ahora, mis amados hermanos, alguno de nosotros podría decir: bueno, hermano Walter, estás siendo muy duro con lo que estás diciendo, porque yo a veces tomo la Santa Cena y siento que nada cambia en mi vida. Este, más que un mensaje acusador o juzgador, porque no soy quien para darlo, el mensaje de la Santa Cena y de la oportunidad que se nos da a través de ella cada domingo es un mensaje lleno de esperanza. Ahora quisiera recordar algo que aprendí hace muchos años. Orson Pratt contó una historia acerca de lo que les sucedía cuando tomaba la Santa Cena. Él contaba que mientras tomaba la Santa Cena, hacía su propio viaje a Getsemaní, que se paraba a un lado de los 3 apóstoles. Mientras ellos dormían y el Salvador sufría, él miraba de lejos al Salvador sufrir. Miraba sin poder hacer nada, impotente, cómo el Salvador derramaba gotas de sangre por sus poros, cómo se estremecía su piel, su cuerpo, cómo sentía que el agotamiento llegaba a él. Así de grande era el peso de los pecados de cada uno de nosotros, hermanos. El Elder Pratt veía estas cosas. Tal vez cuento esta historia porque sería una buena cosa nosotros tomar una práctica similar durante la Santa Cena. Viajar al Getsemaní, estar allá en el jardín, sentir el dolor, la agonía del Salvador, al menos en cierta parte, porque esa es una agonía que nosotros no podremos soportar. Acompañarlo un poco cada domingo durante la Santa Cena, mientras que Él nos acompaña a nosotros durante toda la vida y pone su vida por cada uno de nosotros. Seguramente, como ya lo he experimentado, quisiera acercarme a Él con un pañuelo, con un poco de agua, a socorrerle para que pueda ser más llevadera su angustia, esa copa que rebosa de dolor. Pero no puedo. Lo que sí puedo es recordarle siempre y guardar sus mandamientos que Él me ha dado. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, si la Santa Cena es una oportunidad para recordar al Salvador, la pregunta debe ser, o la que nos debemos hacer, debiera ser: ¿cómo le recuerdo durante y después de la Santa Cena, después de tomar la Santa Cena? Es la pregunta con la que empezamos esta clase. Si pueden, coloquen sus comentarios aquí abajo. Todos nos vamos a nutrir mucho de sus sentimientos y de sus experiencias. Ahora pasemos al principio número 4 de esta lección del día de hoy. El Salvador es nuestro ejemplo de servir con humildad al prójimo. En este momento de cercanía a la muerte, alguien podría pensar: debo concentrarme, no tengo cabeza para nada, el fin se acerca. Pero, mis amados hermanos, no así nuestro Salvador Jesucristo.
Para Él, nosotros éramos su enfoque. ¿Qué podría Él dejarnos como una huella, como un legado que refiriera más a su propia vida que el ejemplo una y otra vez de su servicio, aún en los últimos momentos de su vida? Entonces el Salvador lavó los pies a sus discípulos, iniciando por todos los apóstoles y también por Pedro. Como siempre, el carácter tosco pero humilde de Pedro recibe una lección de servicio y de humildad por medio de él. También en esta parte, en esta historia, recibimos una lección más de nuestro Salvador, de ese amor que lo llena tanto. Juan, en el capítulo 13, del versículo 6 en adelante, nos dice: entonces llegó a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y luego, disculpen hermanos, que estos versículos me conmueven demasiado. Luego la enseñanza continúa, la enseñanza suprema de servicio continúa en el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a sentarse a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque el ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Y aquí me detengo un momento para explicar dos cosas. La primera, el lavamiento de pies es una ordenanza que aún está activa en nuestros días. En nuestros sagrados templos, de manera excepcional, se realiza la ordenanza de lavamiento de pies. No es una ordenanza general, ni pública, ni abarca a todos los miembros, pero representan a todos los miembros cuando se hace. Otra cosa que quiero recalcar aquí es que la parte física de esta situación debe ser interesante. Imaginen los pies de los discípulos del Salvador. Pies llenos de tierra, de polvo, incluso, ¿por qué no?, de mugre. Vivían en las calles del antiguo Jerusalén, de Galilea, caminaban por allí, por caminos polvorientos y llenos de suciedad, apenas en alpargatas o en algún tipo de calzado que, si acaso, cubría en la totalidad sus pies. Sus pies seguramente deberían ser pies rugosos, callosos, duros por el trajín, porque no contaban con la comodidad del calzado que tenemos hoy. Sin embargo, y a pesar de todas estas cosas, el Salvador toma los pies de sus apóstoles, de sus hijos, y los lava y los seca. Creo y tengo el sentimiento que de la misma manera que una madre o un padre podrían tomar los pies pequeñitos de uno de sus hijos y lavarlos sin la más mínima de las reservas. El amor puede hacer estas cosas. El amor es el que permite que estas cosas se den. ¿Qué ejemplo de servicio? Si Él, siendo el Maestro, hace servicio, ¿qué debemos hacer nosotros, que somos los siervos? Es el llamado que hace a los apóstoles. Pero también este llamado es un llamado general que nos hace a nosotros. ¿Acaso somos nosotros más grandes que el Hijo del Hombre? Se le pregunta al profeta José Smith en su sufrimiento. Y a nosotros se nos puede hacer la misma pregunta en nuestra vida cotidiana. ¿No sirves? ¿Acaso eres tú más grande que el Hijo de Dios para no servir? Si Él dejó el ejemplo de servicio, ¿quién eres tú para decir que eso a ti no te incumbe? Muchos de nosotros, mis amados hermanos y hermanas, podríamos decir como Caín en la antigüedad:
¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero es justamente eso lo que somos llamados a ser, guardas de nuestros hermanos, los unos de los otros. Recuerden los 2 grandes mandamientos que ya los hemos estudiado en clases anteriores. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, o sea, que semejante es que es similar, que es casi idéntico. Son una amalgama, se juntan, hacen una unión, esos 2 mandamientos en uno solo. Amar a Dios, literalmente, es como amar a sus hijos. Y amar a sus hijos es literalmente amar a Dios. Quien sirve a otro, quien lava los pies de otro, en sentido figurado, es aquel que se hace más parecido al Maestro de Maestros, al Salvador Jesucristo. Y justamente unimos estas palabras al último principio de la clase de hoy, y es que mi amor por los demás es una señal de que soy un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero santo de los últimos días. Me gustaría invitarles a ustedes a que vieran este pequeño video que nos trae el manual de Ben Siguen. Ustedes lo pueden ver en sus casas y lo pueden ver aquí hoy, y también en sus noches de hogar. Y aunque habla del amor en la familia, creo que el dar amor y servicio inician justo en esta unidad de núcleo y amor llamada hogar. As I have loved you, love one another. This new commandment, love one another. By this shall men know ye are my disciples, if ye have love one to another. As I have loved you, love one another. This new commandment, Love one another. by this shall men know ye are my disciples, if ye have love one to another. By this shall men know ye are my disciples, if ye have love one to another. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, creo que si no amamos y servimos a los de nuestra propia casa, será muy difícil servir a otros fuera de ella. Podemos leer, si me lo permiten, en Juan, en el capítulo 13, los versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Después de leer estos versículos, mis hermanos, podrían ustedes conversar acerca de cómo las demás personas se dan cuenta de que ustedes son discípulos de Cristo. Y podríamos preguntar, ¿cómo quiere el Salvador que se nos reconozca como sus discípulos? Y esto parte del primer mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Quien lo hace, tal vez cumple el segundo. El elder Joseph B. Blurtin, del Quórum de los 12 Apóstoles, que ya falleció, nos enseña lo siguiente sobre esto. ¿Qué cualidad nos define mejor como miembros de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días? Yo respondería, somos un pueblo que ama al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es nuestra característica como pueblo, una especie de faro al mundo, indicándole de quién somos discípulos. Hace poco compartí esta nota con mis buenos hermanos del staff de Central de las Escrituras y me encantó una respuesta que dio mi amado Israel González y la quiero compartir con ustedes parafraseada.
Él dijo, nos reconocen por esto, por amar a Dios con todo nuestro corazón, por amar a nuestros hermanos, pero también por ser un pueblo honesto. Qué hermosa definición. Espero que ella nos sirva y nos ayude a nosotros a entender que más allá de tener una cédula de miembro, donde nominalmente somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tal vez podría haber un gran cartel delante de nosotros que dijera Santo de los Últimos Días. ¿Por qué? Porque sirves y amas a Dios, y por esa razón sirves y amas a tu prójimo. Y quisiera compartir con ustedes algunas invitaciones que les hago humildemente que tal vez puedan desarrollar en su noche de hogar. Podrían pedir a los miembros de la familia que hablen sobre personas cuyo amor por los demás demuestre que son verdaderos discípulos de Jesucristo. También podrían hablar sobre maneras en que podrían mostrar más amor como familia por ustedes mismos y por otras personas. También piensen en cómo podrían mejorar su reverencia para el momento de tomar la Santa Cena. Y si pueden, compartan esas sugerencias con nosotros. Yo les quiero dejar algunas. ¿Qué les parece llegar más temprano? ¿Qué les parece preparar todo con anticipación para el día de reposo? ¿Qué les parece pensar en el Getsemaní? De mi parte, mis amados hermanos y hermanas, testifico que el Señor vive. Qué gran bendición tenemos de repasar, de revivir ese momento sagrado del aposento alto de la Santa Cena, cuando Él compartió con sus discípulos. Lo hace de la misma manera con cada uno de nosotros en el día de reposo, en nuestros centros de reuniones. Que tomemos su nombre sobre nosotros y que le recordemos siempre. Eso es lo que nos pide. Es mi testimonio que cuando así lo hacemos, y sé que me uno con el de todos ustedes, porque ustedes también lo saben, hermanos, cuando recordamos al Señor en cada momento, se empieza a ser parte de nuestra vida, parte de nuestro ser, de nuestra piel, de nuestro espíritu, de nuestra esencia. De hecho, nuestra esencia divina es ser como Cristo. Por eso podemos transformarnos aún en este mundo caído en criaturas de Cristo, en nuevas criaturas, con un nuevo corazón. Testifico de estas cosas y las dejo para todos ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, terminamos esta lección. Quiero recordarles que al terminar esta clase, en unos minutos, tal vez pueden ver el Ven Sígueme Express con mi amada hija Liz. Ella lo prepara con mucho amor para todos ustedes. Les invito a que lo puedan ver. Van a aprender mucho con Liz en esos 10 minutos de clase. También les invito a que esta tarde-noche, nos acompañen a las 7, hora de Colombia, 7 p.m. hora de Colombia. Ajusten sus relojes para que nos acompañen en la charla dominical y hablemos un poco más de estos asuntos, de asuntos del Evangelio, y podamos cerrar el día de reposo con mucho amor y con mucha devoción, aprendiendo más acerca de Cristo. Les amo mucho. Espero que esta lección nos haya ayudado a todos, a ustedes y a mí, a ser al menos un poquito más semejantes a Cristo. Les amo mucho, mis amados hermanos y hermanas. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura a las 8 de la mañana, hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del Libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.